Bien, buenos días. Sean bienvenidos a esta su iglesia cristiana de Efesios 4:23, remanente que tenemos aquí en Cartago. Hoy domingo, ¿qué domingo es hoy? 24 de julio del 2016. No sabemos en qué año, en qué día esté usted escuchando esta grabación. A veces uno buscando en sus archivos encuentra videos, grabaciones de hace 2, 3, 5 años. Yo a veces desempolvo mis cuadernos de cuando yo me convertí por allá en el año 2014. Y yo digo, qué bueno mensaje. 2014 no, perdón, en el año 2002, 2004, entregué yo mi vida al Señor. Y más o menos ya llevamos unos 2004, 12 añitos larguitos. Bueno, precisamente en agosto cumplo ya 12 años, porque fue en el 2004. Y bueno, a veces uno desempolva esos cuadernos y uno dice, qué bueno, de que la predicación era la misma de ayer, la misma de hoy, y debería ser la misma de siempre. La línea de prédica debe ser la misma porque la palabra no cambia, la palabra es inmutable. Dios no cambia, su palabra que es, porque dice la palabra que Dios y su palabra uno son, no deberían cambiar tampoco, entonces la línea de prédica tampoco debería cambiar. Como no debería haber cambiado la intención de los profetas de antes, Cuando un profeta hablaba al pueblo era para corrección del pueblo y porque Dios, cuando veía que algo estaba malo, enviaba un mensaje a través de un profeta, y por eso los profetas no eran tan bien queridos en ese entonces, no como ahora que los profetas son lo máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque predican obviamente lo que la gente quiere oír, dicen a la gente habrá paz cuando Dios no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Pero si un profeta habla y no se cumple, mentira total, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, invitarles a que dispongan todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir la palabra, que la palabra pueda caer en buena tierra. Recuerden que el Señor la envía con un propósito, dice que no regresará él vacía, pero depende de que haga en nosotros el efecto por el cual él la ha enviado, que caiga en una buena tierra, que caiga en una tierra humilde, una tierra trabajable, en un odre nuevo, porque es un vino nuevo, pero eso depende obviamente de cada uno de nosotros, amén. Póngase de pie, vamos a ir a la palabra directamente. Voy a pedirle que vayamos en la palabra, vayamos a Segunda de Reyes. Busquen su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos? Vamos a leer el verso 5. Segunda de Reyes 18, versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Padre, te damos gracias por esta linda mañana, por esta porción de la palabra que hemos leído, por el tiempo que vamos a disponer para aprender, para recibir la enseñanza que viene de parte tuya, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada familia aquí representada, Señor. Por este hermoso tiempo, por este hermoso lugar que tú has dispuesto para que podamos reunirnos, Señor, para compartir como iglesia, Señor, como miembros de tu cuerpo, Señor. Y como miembros de un mismo cuerpo queremos crecer en armonía, queremos crecer juntos, Señor, guiados de tu mano, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para recibirla. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú harás en cada uno de nosotros lo que tú has dispuesto, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos, pueden cerrar sus Biblias. Recuerden, no es tiempo ahorita de leer la palabra. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, amén. Para todo hay un tiempo, hay tiempo para leer la palabra, pero en el momento de la prédica no es tiempo de leer la palabra, a no ser de que se indique, vamos a la palabra y leamos tal cosa, ¿no? Porque nosotros manejamos un principio en la iglesia, que uno está donde su mente está, ¿no? Si usted está aquí sentado, yo los puedo estar viendo, muy lindos, caritas lindas y todo, pero si mentalmente usted está pensando en la romería, usted no está aquí, está en la romería, Si está pensando en su casa, está pensando de pronto si apagó la estufa o no la apagó, usted no está aquí, está allá en su casa, ¿no? Entonces, invirtamos bien el tiempo, ¿no? Con obediencia, recuerden lo que hemos compartido antes, obedecer, ¿qué es? Escuchar con inteligencia, de eso se trata, ¿no? Ya que hicimos el esfuerzo de venir, invirtamos bien el tiempo, No dejemos por la indisciplina que nuestra mente se vaya, ¿no? Más bien, tomemos control ahí,
Porque recuerde que hay una guerra espiritual en cada uno de nosotros, ¿no? Eso lo sabemos. En el momento que usted entrega su vida a Cristo, ya hay dos naturalezas en usted. Hay una naturaleza carnal y hay una naturaleza espiritual, como compartía la hermana Milagros ayer, de la guerra que siempre hay entre la carne y el espíritu, ¿no? ¿Quién controla más? Depende de quién esté más fuerte, ¿ah? ¿Quién esté más fortalecido? ¿A quién esté usted alimentando más? ¿A su carne o a su espíritu? Aprovechemos estos espacios para que el espíritu se vea fortalecido, ¿no? Y que no se cumpla en nosotros aquello que decía que no sé qué les pasó porque empezaron bien, empezaron en el espíritu pero terminaron en la carne, ¿no? Entonces que nosotros sea al revés, empezamos en la carne, envueltos en nuestros delitos, nuestros pecados, le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos rescató de las tinieblas, nos llevó a la luz de su Hijo admirable, empezamos en la carne y vamos en camino a terminar, ¿dónde? En el espíritu. Entonces si decimos que andamos en el espíritu, caminemos también en el espíritu, amén. Acabamos de leer un versículo que si usted lo analiza bien, tiene una enseñanza tremenda y sobre ahí va a girar toda la enseñanza de esta mañana. Yo le he puesto al mensaje para efectos del audio, ya estoy hablando a futuro. La confianza de saber en quién hemos confiado, ¿no? Es importante que nosotros sepamos en quién está puesta nuestra confianza, nuestra esperanza. Recuerde que confianza, dentro de los sinónimos que puede tener confianza, es fe también, ¿no? La fe es confianza. Uno tiene tanta fe en alguien o en algo en la medida en que tenga conocimiento sobre ese algo, ¿no? Su fe en Dios dependerá de lo que usted conozca de Él, ¿no? Si usted no conoce absolutamente nada de Dios, déjeme decirle que esta es una persona que no tiene fe o su fe es muy débil, ¿no? Y más bien está rayando en la religiosidad, ¿amén? Porque ¿qué es religiosidad? Hablar de un Dios que no conocemos. Esa es la religiosidad. Por eso es que el Señor chocó tanto con los fariseos de aquel entonces, porque esa gente hablaba tanto de Dios, pero no lo conocían, ¿no? Realmente se iban solo a la letra y nada de vivencia, ¿no? Entonces, mira, acabamos de leer, dice, oh Jehová, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo como él, entre otros, hubo como él otro rey en Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Dice que Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. Volvemos a esa palabra que está muchas veces en la Biblia, la palabra prosperar, prosperaba. Ya nosotros hemos compartido aquí en domingos anteriores lo que es el verdadero significado de lo que es la prosperidad, ¿no? ¿Se acuerdan qué era prosperar? Prosperar es avanzar hacia el propósito de Dios. Eso es prosperar, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día se ha manipulado tanto la palabra prosperar que, ¿se acuerdan que les hacíamos el ejercicio cuando yo les decía, si yo les digo la palabra prosperar, ¿qué es la primera imagen que se le viene a su mente? ¿Qué es? Dinero, ¿ah? O sea, porque eso es lo que a uno le han vendido, ¿no? Esa es la prosperidad, el dinero. Entonces, prosperar, dinero, ¿no? Pero prosperar no tiene nada que ver con el dinero, absolutamente nada. De hecho, el Señor habla ahí, hay muchos siervos del Señor que fueron prosperados por Él, pero no se referían a dinero, porque imagínense, si fuera por dinero, yo creo que la persona menos prosperada que ha habido en la tierra, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Porque imagínense, hagamos un recuento así rápido, nada más. Nuestro Señor Jesucristo nació, ¿en dónde? En un pesebre, ¿ah? O sea, ese no es un lugar para un prosperado, ¿cierto que no? Nació en un pesebre. Dice que cuando a él lo fueron a presentar al templo, generalmente lo que se acostumbraba era presentar una oveja, algo así, ¿no? Pero la familia no tenía sino como para una paloma, nada más. Entonces sigamos sumando, ¿ah? ¿Dónde desarrolló él su ministerio? En los árboles. El púlpito de él eran piedras. ¿Quiénes eran sus amigos? Ladrones, prostitutas, recaudadores de impuestos. ¿Cómo murió? Como un criminal, porque era la peor muerte que había en ese entonces. Y para completar el cuadro, ¿dónde lo enterraron? En una tumba prestada. ¿Usted cree que ese es símbolo de prosperidad para la gente de hoy en día? Jamás, ¿no? Pero bueno, ya nosotros sabemos que prosperar va más allá que eso. Prosperar es avanzar hacia el propósito de Dios. Por eso es que él decía, yo deseo que tú prosperes en todo lo que hagas, así como prospera, ¿qué? Tu alma, ¿no? Entonces dice que este rey, que ahorita vamos a ver de qué rey se trata, ya si usted ve en su Biblia ya sabe que vamos a hablar del rey Ezequías, así se llama. Si nosotros vemos el versículo de atrás para adelante, dice la palabra que él prosperaba, ¿no? En línea lo que estamos hablando, ¿por qué prosperaba? Ah, claro, voy de atrás para adelante, prosperaba porque Jehová estaba con él. Entonces, ¿usted quiere prosperar? Asegúrese de que Jehová esté con usted. Y dice, ¿y por qué Jehová estaba con él?
Ah, bueno, porque es que él nunca se apartó de él y guardó los mandamientos que Jehová prescribió para Moisés. Ah, bueno, ¿quiere asegurarse que el Señor está con usted? Guarde su palabra, guarde sus mandamientos. Usted dice que me ama, dice el Señor. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? Guarda su palabra, guarda sus mandamientos. Ahora, ¿por qué él guardaba sus mandamientos? Ah, bueno, porque es que él puso en Jehová su esperanza, su confianza, ¿no? Mírelo de atrás para adelante. Entonces, la gente quiere prosperar, haga eso. ¿Quiere usted ser prosperado en el Señor? Haga eso, con el verdadero sentido de lo que es prosperar, ¿no? Porque dice la palabra que si usted busca eso, esa prosperidad, la otra, la que conocemos, la otra, vendrá por añadidura, si es que viene, ¿ah? Si es que viene. Bueno, nosotros sabemos que si viene, viene, y si no, como decía el apóstol Pablo, todas esas cosas las damos por basura, por pérdida, ¿no? Porque realmente tenemos una meta clara que es seguir hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, y la mejor recompensa para nosotros, más allá de cosas materiales, es el poder estar algún día cara a cara con Él. Amén. De eso se trata, ¿no? Entonces, este rey le pasó eso, prosperado, y dice que, imagínense, para que quede inscrito en la palabra algo como lo que está escrito ahí, que no hubo ni antes ni después otro rey como él. Imagínense, que uno quede registrado en la palabra así, ¿no? Algo tuvo que haber pasado con él. Por eso hoy vamos a tratar de ver qué pasó con ese rey, con Ezequías, como para que quede registrado en la palabra eso, ¿ah? Como en algún momento también lo hicimos, no sé si lo hicimos aquí, que en la palabra quedó registrado de que David tenía un corazón perfecto para con Dios. Entonces, son cosas que a uno le llaman la atención. Para que en la palabra quede registrado eso, algo tuvo que haber pasado. Entonces, se mete uno a averiguar qué pasó con David, qué hizo David para que Dios dijera, mi siervo David tuvo un corazón perfecto para conmigo. Porque está diciendo, pues, hablaba de Salomón, que decía que Salomón no tenía un corazón perfecto como David su padre, o sea que David sí lo tuvo. Y entonces hicimos esa comparación de David con Saúl. Yo no sé si la hicimos aquí, pero usted hace una comparación de David con Saúl. ¿Qué tenía David? ¿Qué no tenía Saúl? ¿Y por qué David sí tuvo un corazón perfecto cuando nosotros sabemos que David también pecó, ¿ah? Falló. Y no fue cualquier pecado, ¿no? Un pecado que uno diría, wow, si el hombre fue adúltero, asesino, y aún así Dios dice que tuvo un corazón perfecto. ¿Qué pasó? Entonces, esas son cositas que a uno le decían, no, yo tengo que averiguar qué pasó ahí, qué hizo David, porque a mí me gustaría alguna vez dejar una huella así. Ahí va, o que vean a mi hijo, digan, uy, ahí va el hijo del pastor Ever, aquel pastor que tuvo un corazón perfecto para con Dios. Qué bueno sería aquello, ¿ah? No voy a quedar registrado en la palabra, pero por lo menos que la gente lo hable, ¿no? Pero qué triste sería decir, ¿te acuerdas de aquel que en su momento caminó bien? Vieras ahora cómo anda, ¿no? Qué triste sería eso. Pero bueno, vamos a estar hablando del rey Ezequías. Y como ustedes, si es una persona que escudriña la palabra y se mete ahí en lo que es la parte del libro de Reyes y Crónicas, donde se menciona la historia de todos los reyes, usted va a ver que hay una constante con los reyes, ¿no? ¿Cuál es? Uno comienza a leer, y reinó tal rey a los tantos años, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Después viene otro, y reinó tal otro, e hizo lo malo. Entonces, esa como que era la constante, ¿no? En el caso de este rey, no. Bueno, este rey nació, entonces comenzó a reinar a los 25 años, ¿no? Diría, muy joven o muy viejo. Comenzó a reinar a los 25 años. ¿Qué dicen ustedes? ¿Muy joven o muy viejo? Bueno, si uno lo compara con otros reyes que empezaron a reinar a los 8 años, porque hay reyes que empezaron a reinar a los 8 años, ya, pues este estaba muy viejo. Otros que empezaron a reinar a los 30, ya, pues estaba muy joven. Entonces, empezó a reinar en el tiempo que le tocaba, ¿eh? Es como la muerte del Señor. El Señor murió a los 33 años, uno diría, ¿murió muy joven o muy viejo? Murió en el tiempo que tenía que morir, ya cuando su propósito, el propósito por el cual había venido, estaba cumplido, ¿eh? Es lo mismo que hablábamos de las prédicas la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes cuánto tiempo dura una prédica? Hay gente que dice, ya está planillado, dura 45 minutos. Bueno, en el caso del pastor Tibor dura una hora y media, 2 horas, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Pero el caso es que una prédica dura el tiempo que dure en dar uno el mensaje. Si yo les doy el mensaje en 30 minutos durará la prédica. Porque ¿para qué lo va a extender uno más de lo que es, no? Si me demoro 40 minutos, 50, etc. Entonces es lo mismo, ¿no? El Señor murió a los 33 años, murió en el tiempo que tenía que morir, ni muy viejo ni muy joven, ¿no? Simplemente cuando usted sienta que usted ya ha cumplido el propósito por el cual vino a esta tierra, pues usted se puede sentir tranquilo, y por eso es que dice que a los que han nacido en Cristo, la muerte es
ganancia, porque es por medio de la muerte que el justo es quitado de la aflicción. Amén. Entonces, ese tema de la muerte un día esto lo vamos a tocar, porque la gente cree que si no se habla de la muerte no se va a morir, pero la muerte hay que verla como lo que es, ¿no? Simplemente no es la cesación de las cosas, no es que hasta ahí llegó todo, sino simplemente es un cambio de estado nada más, y saber que su futuro en la muerte, digamos, lo que es ya eterna, depende de lo que usted haga aquí. Usted aquí define dónde quiere pasar su eternidad, si la quiere pasar con Dios o la quiere pasar apartado de Dios, pero es aquí. No es como en otras religiones donde después de muerto es que se hacen todos los movimientos, todas las misas, todos los novenarios para ver si se saca de un Cancún espiritual al que llaman purgatorio, para ver si se puede recuperar de la persona de ahí, pero no. Sabemos que la palabra es clara donde dice que es necesario que el hombre que muera una vez, viene el juicio, comparezca ante el tribunal de Cristo y responda por lo que hizo, sea bueno o sea malo, por lo que hizo mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, ¿no? Entonces, este rey Ezequías, volviendo a la historia, empezó a reinar a los 25 años, dice que reinó por 29 años, ¿no? Entonces, cuando venía un rey nuevo, siempre venía la inquietud, ¿cómo irá a salir este rey? ¿Cómo irá a reinar? ¿Irá a ser como el papá de él se llamaba Acaz, que fue uno de esos reyes que hizo bestialidad fatal, ¿no? O sea, implantó la idolatría, comenzó a levantar altares para adorar a otros dioses, y ante una amenaza que tenía el pueblo, recuerda que el reino se había dividido en dos, ¿no? El reino de Israel y el reino de Judá. Había una amenaza del reino de Judá de Israel destruir Judá, entonces él ante ese miedo lo que hizo fue hacer alianza con los asirios. Entonces hicieron una alianza ahí, hizo alianza con el enemigo para salvar su pellejo, Y eso obviamente le funcionó en el sentido de que Israel fue destruida, pero este reino de Judá se convirtió en un títere ahí, algo ahí que Asiria manejaba a su antojo. Por el momento estaba tranquilo el hombre, pero qué tranquilidad puede haber si uno no está disfrutando de una libertad plena, ¿no? O sea, hay gente que, como decían cuando el Señor les decía a la gente que le estaba predicando, les decía, si ustedes conocen la verdad ¿qué? Los hará libres. Entonces la gente mismo saltó y dijo, ¿pero libres de qué? Si nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos esclavos, ¿libres de qué? Entonces el Señor le decía, bueno, es que el que practica pecado es esclavo del pecado, amén. Hay mucha gente que ni sabe que es esclava. Es más, a veces, como les decía, a veces uno entra a la cárcel física, obviamente, y uno ve más libertad dentro de la cárcel que afuera. Mire cuánta gente no es esclava de la idolatría, ¿no? Que uno ve esos desfiles y todo eso, y uno recuerda, porque la mayoría venimos de allá, ¿no? Bueno, yo nunca hice una romería, pero la mayoría venimos de ahí, de la iglesia católica, y uno pensará el Señor mirando desde los cielos, mirando, dirá, ¿será que en estos tiempos habrá algún entendido, hombre? ¿Habrá alguien que haya entendido? Entonces yo espero que los que estamos aquí, no solamente aquí, sino en las iglesias donde se predica la sana doctrina, vayamos hacia ese entendimiento si es que no lo hemos obtenido todavía, amén. Porque ese es el objetivo del Señor, por eso nos dejó su palabra, ¿no? Uno de los objetivos por los cuales Dios dejó su palabra es para que nosotros vayamos al conocimiento y no perezcamos por falta de entendimiento, amén. Entonces volvamos a la historia de Ezequías, de este, hijo de Acaz fatal, papá. Entonces uno tenía esa inquietud de decir, ¿será que va a salir como el papá o será que va a hacer lo que hacía David, que era su antepasado, que, como les decía ahorita, tuvo un corazón perfecto para con Dios, ¿no? Entonces este rey Ezequías, afortunadamente sí, decidió hacer lo bueno ante los ojos de Jehová, ¿no? Ante los ojos de Dios. Y él inmediatamente asumió el mando, comenzó a hacer sus movimientos en línea a la voluntad del Señor. Dice que el primer año, lo primero que hizo fue volver a restaurar el templo, quitó todas las imágenes, quitó todos esos altares, y una vez restaurado el templo, volvió otra vez a instaurar, a que la gente volviera a celebrar ahí todo lo que se hacía antes, ¿no? Los cultos de adoración, adorar a Dios y todo ese asunto, ¿no? Entonces comenzó por esa parte todo bien. Después, obviamente, organizó la celebración de la Pascua para su gente, para su pueblo, y no solamente para su pueblo, sino que extendió la invitación hacia otros reinos, al reino de Israel que se habían separado. Y dice que esa fiesta fue tremenda, o sea, tuvo un impacto muy, muy bueno, que ni desde los tiempos de Salomón se veían celebraciones de ese estilo, ¿no? Es más, la gente cuando ya se fue de regreso hacia sus pueblos, se fue con esa convicción de volver otra vez en amistad con Dios, de volver otra vez a instaurar todo lo que eran los rituales de adoración a Dios. Entonces, tuvo un efecto muy positivo el que esa gente se congregara, ¿no? Se reuniera. Si nosotros usamos eso para el día de hoy, podemos decir, mira, entonces qué importante es que el cuerpo de Cristo se congregue, se reúna, ¿no?
Por eso la palabra dice que no dejen de congregarse, como es común de gente que deja de hacerlo. O sea, una vez comparte con varios y no solamente aquí, sino en la radio, cantidad de gente que ha dejado de congregarse. De hecho, a nosotros nos preguntaban en la radio cuando hacían preguntas, pastor, ¿es pecado no congregarse? Pues, o sea, no es que, la palabra no dice que te vas a condenar si no te congregas. Lo que sí dice es que te recomienda que te congregues, que es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerde que el enemigo anda como león rugiente, ¿no? Entonces ya hemos compartido también eso, que una de las presas fáciles para el enemigo es la que está separada del grupo, separada de la manada, es una presa fácil. ¿Por qué? Porque no hay quien la proteja, no hay quien se acuerpe. No sé si han visto esos videos donde los búfalos se acuerpan ahí y no hay león que entre, Entonces es bueno congregarse. En este caso, esa gente se reunió y como producto de esa reunión salieron de ahí fortalecidos, animados, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual. Ellos decían, vamos a instalar otra vez los cultos de adoración a nuestro Dios. Entonces, eso fue buenísimo ahí, y eso fue algo que hizo muy bueno el rey Ezequías, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la historia de Ezequías, pero vamos a analizar 3 aspectos de la historia de él y tratar de sacar nuestra enseñanza para nosotros. Recuerde que todas las prédicas, todos los mensajes que usted escuche, radio, televisión, todos los mensajes tienen un fin, un objetivo, que es que uno logre actualizarse, que uno haga uno examine su senda y que uno sepa en dónde está parado. ¿Recuerda lo que hablábamos del Waze la vez pasada, el famoso Waze? Lo primerito que hay que hacer, ¿qué es? Establecer la ubicación. Usted quiere poner el Waze y yo digo, yo quiero que el Waze me lleve a, no sé, a tal sitio. Lo primero que tienes que decir es, ¿dónde estoy yo ahorita? Para que me identifique, me defina la ruta y me lleve. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos parados. Como le preguntaba al señor Adán, ¿dónde estás? Entonces, te preguntas, ¿dónde estás? ¿Estás en el reino de Dios o en el reino de Satanás? Si estás en el reino de Satanás, lo primero que tienes que hacer es tomar la sabia decisión de cambiar de reino, ¿no? Entregarle tu vida al Señor para que Él te traslade del reino de las tinieblas a la luz de su Hijo amado. Amén. Es lo primero. Si todos estamos en el reino de Dios, entonces, aún así, ubiquémonos. ¿Cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestra relación ahorita con Él, no? ¿En qué anda nuestra relación con el Señor? ¿Estamos dedicándole al Señor el suficiente tiempo como para que digamos que la relación con Él es lo suficientemente fuerte? Recuerde que el nivel de cristianismo nuestro depende de la información que tengamos de Cristo, ¿dónde? En nuestra mente, ¿no? Porque dice Proverbios 23:7, que esos son versículos que hay que aprendérselos así. Proverbios 23:7 dice, tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Nosotros somos lo que tenemos en la mente. Nuestro cristianismo será tal de acuerdo a la información de Cristo que tengamos en nuestra mente. Amén. Entonces, bueno, 3 historias que le pasaron al rey Ezequías, obviamente a raíz de que él rompió ese pacto que había hecho su papá con los asirios. Él dijo, no, yo hasta aquí llegó esa asociación, yo no quiero nada con esa gente. Yo voy a independizarme de ellos, voy a romper altares, voy a reconstruir el templo, pero a raíz de eso trajo sus consecuencias, ¿no? Cuando uno hace algo para el Señor, no crea que las cosas siguen igual. Vas a tener el favor de aquellos que están contigo, pero créeme que como los que no están contigo son mayoría, va a venir la presión, va a venir ahí la forma de ver cómo se te ataca lo que tú estás haciendo. Y en el caso de Ezequías no fue la excepción. Obviamente se echó otra vez encima a todo ese ejército asirio, y el rey de Asiria, al ver obviamente que había perdido a esta persona que la tenía ahí como títere, a este reino, bueno, dijeron, bueno, ahorita entonces vamos por las malas, vamos por la fuerza. Entonces comenzó el ejército a merodear lo que era la ciudad de Jerusalén para ver cómo le caían, ¿no? Cómo volvían otra vez a tomarla ya por la fuerza, ¿no? Entonces, a raíz de esto, obviamente, Ezequías, previniendo obviamente que esta gente iba a atacar, pues decide hacer un intento como para tratar de evitar esa confrontación, a sabiendas de que ese ejército sirio era muy poderoso, mucho más que el de Judá. Entonces, al final le ofrece pagarle un tributo, y esta gente le pide, sí, 300 talentos de oro, de plata, 30 de oro, etcétera. Y como tampoco es que el reino de Israel el reino de Judá, tuviera mucho dinero, comienzan a recaudar todo ese tributo, recogiendo oro de las puertas, utensilios y todo, para pagarle al enemigo, Y lo tuvo contento un tiempo. Pero nosotros sabemos que si usted negocia con el enemigo, lo tienes calmado un tiempito, pero mientras tú no destruyas al enemigo, va a llegar un momento en que se va a volver a levantar. Amén. Por eso es que el consejo de la palabra es, persigue al enemigo y destrúyelo. Y no regreses hasta que lo hayas destruido, porque si no,
se va a levantar otra vez contra ti. Las cosas que te separan de Dios, si tú no las destruyes, tarde o temprano esas mismas cosas te van a terminar por separar de Dios a ti. Entonces hay que destruir al enemigo. Él no tenía cómo destruir al enemigo en ese entonces. Digo, voy a negociar, voy a pagarles este tributo, pero yo sé que eso los va a tener tranquilitos un tiempo nada más. Entonces, previniendo eso, obviamente él dijo, hay que prepararse para un ataque. Volvieron a levantar los muros de la ciudad, como lo compartíamos hace 15 días, de la importancia que tenían o tienen los muros para las ciudades, señal de seguridad, de protección. En nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, tenemos que levantar los muros de nuestra vida para que nos protejamos, para que marquemos distancia de lo que no es de Dios. Entonces, él lo que hizo fue levantar muros, hicieron armas nuevas, se prepararon, cortaron el agua, porque ellos tenían un sistema de acueducto bastante bueno que repartía agua para toda la región, pero dice, no, quedémonos con el agua nomás para aquí, porque si esta gente viene a invadirnos, por lo menos que tengan esa falta de ese líquido, por lo menos, ¿no? Hizo eso, hizo aquí, pero de todas formas, él sabía que eso no era suficiente, ¿no? Porque él no tenía su confianza puesta en ese punto, en la parte militar, ¿no? ¿En quién tenía su confianza? Lo leímos al principio, dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ¿no? Él puso su esperanza, ahí era donde estaba la verdadera esperanza de él, donde él estaba verdaderamente confiado, ¿no? Entonces, hasta tal punto que él le dijo a sus capitanes, y le leo para ustedes, los que están tomando nota, está en 2 de Crónicas 32, del 6 al 8, dice que Ezequías puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Amén, hermanos. Usted tiene que tener confianza en Dios, si es que en él tiene puesta su esperanza. Amén. Y saber que él va a pelear tus batallas. Pero también nosotros tenemos que ser selectivos en cuáles son las batallas que queremos pelear. No es que cualquier batalla el Señor se va a estar metiendo ahí, no. Él va a pelear tus batallas, pero también seamos selectivos. Dice la palabra que nosotros tenemos que pelear, ¿cuál batalla? La buena batalla. ¿Cuál batalla? La batalla de la fe, ¿no? Porque en esto de las cosas del Señor, recuerde que no es carnal el asunto, es espiritual. El asunto de la fe es lo que creo contra lo que no creo, ¿no? Amén. Dice la palabra en Deuteronomio 24, dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Mire, dice la palabra ahí que el Señor va a pelear contigo, está bien, y va a pelear contra tus enemigos. Ahora, lo importante ahí es que nosotros identifiquemos cuáles son nuestros amigos y cuáles son nuestros enemigos. El Señor va a pelear contigo contra tus enemigos, pero si tú no consideras a esos que deberían ser tus enemigos, los consideras como enemigos, pues el Señor no va a pelear ahí. ¿Por qué? Porque para ti no son enemigos. Nosotros tenemos que saber quién está con nosotros y quién no. Como dijo Josué cuando se le apareció el ángel del Señor, ¿se acuerdan? Apareció ahí con la espada en la mano y le dijo, ¿tú de parte de quién vienes? ¿De nosotros o del enemigo? Te digo, no, yo vengo de parte de usted, yo soy el ángel del Señor. Ah, bueno, está bien, entonces venga para acá. Entonces, hay que identificar al enemigo. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros estar armados hasta los dientes, como lo veíamos en domingos pasados, si no hemos identificado al enemigo? ¿De qué sirve que usted salga armado con todo, pero no vas a saber ni para dónde vas a disparar? Entonces tienes que identificar a tus enemigos, o sea, para que el Señor pueda pelear la buena batalla. Amén. Amén, hermanos. Entonces, importantísimo eso, el enemigo siempre utiliza las mismas estrategias, las mismas. Desde los tiempos de Adán y Eva hasta hoy, sigue usando las mismas estrategias. Hace 15 días que estuvimos hablando del libro de Nehemías y de levantar los muros y todo eso. ¿Se acuerdan que cuando Nehemías llegó ahí a levantar los muros, se le aparecieron unos personajes ahí? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Sanbalat y Tobías. A desanimarlos porque ellos iban a hacer una obra para el Señor, ¿no? Entonces, en nuestra vida siempre van a haber Sanbalats y Tobías, ¿no? En el caso de Ezequías, pues obviamente también ellos tenían ahí su gente que quería desanimarlos, ¿no? Pues lo que iban a hacer. Entonces, el rey de Asiria obviamente es gente muy astuta,
Ellos decían, ese es un pueblo ahí que quieren pelear, pero esa gente no tiene cómo respondernos a nosotros. Nosotros somos un ejército poderoso. Entonces digo, no vale la pena ni entrar en confrontamiento. Bienvenida, hermana. Entonces mandó a unos enviados a que le hablaran al pueblo, ¿no? Y esos enviados le hablaban al pueblo en su propio idioma, ¿no? Y les decían, ¿ustedes para qué van a pelear? ¿Para qué? Si nosotros somos más. Es más, ¿en quién están confiando? No le pongan cuidado a lo que dice Ezequías. Él no sabe lo que dice. Miren los otros pueblos que confiaron en sus dioses y hoy están destruidos. Bueno, lo que el enemigo utiliza siempre para desanimarlo a uno, amén. Entonces le decían, pero ¿en quién van a confiar? No me vayan a decir que van a confiar en Jehová, el Dios de ustedes. Si ese es el mismo Dios al que Ezequías le tumbó todos los altares, ¿no? Entonces miren la ignorancia del enemigo, ¿no? Por eso es que dice la palabra que el pecado embrutece al hombre, ¿no? Cuando uno realmente está apartado de Dios, habla brutalidades. ¿Y las habla por qué? Porque la boca simplemente habla, o la lengua habla, o dice lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿no? Imagínense, decían, ¿qué los va a proteger Dios si Ezequiel le tumbó los altares? O sea, esa gente ni siquiera sabía que más bien tumbando esos altares lo que la gente estaba haciendo era volver en amistad con Dios, no alejarse de Él. Pero bueno, ¿qué iban a saber ellos de eso, no? Pero esa era la estrategia que estaban utilizando, desanimar al pueblo. O sea, pero es que nosotros somos más. Es más, les decían, yo creo que nosotros les damos 2000 caballos y ustedes ni siquiera tienen jinetes para esos caballos. Así, ¿no? Es lo que utiliza el enemigo, ¿no? Es decir, menospreciando la capacidad de uno, ¿no? Pero bueno, realmente como Ezequiel realmente no tenía su confianza en eso, nada, no, ni siquiera confiar en Egipto, que en algún momento algunos de los reyes bajaban a pedir ayuda a Egipto, porque Egipto también era otro que estaba en decadencia. Ya los etíopes se habían conquistado Egipto. Es más, el último faraón de Egipto en ese entonces era un etíope. Imagínense, para que ustedes se hagan la idea. Entonces, realmente Ezequías tenía otra mentalidad. Él hizo oración a Dios por medio del profeta Isaías, porque si algo caracterizó a Ezequías era lo obediente que era a las indicaciones que Isaías le daba, ¿no? Porque él entendía y sabía que Isaías hablaba de parte de ¿quién? De parte de Dios. Importante saber si la persona que está hablando, te está hablando de parte de Dios o no. Eso es clave, ¿no? Que usted sepa a quién está siguiendo, a quién está escuchando. A veces hay gente que dice, es que sí, yo sé que yo voy a una iglesia, pero yo sé que ese pastor nada que ver, pero es que como yo no pongo la mirada en el hombre, yo pongo la mirada en Dios. Pero no, el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador del Señor, amén. Entonces nosotros tenemos que saber a quién estamos escuchando. En el caso de Ezequías, él prestaba mucha atención a lo que le decía Isaías. Sabía que Isaías era un profeta recto, amén. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que se confiaba bien de lo que eran enviados del Señor. Entonces, Isaías le decía, Jehová ha dicho así, Jehová te dice aquello. Él le decía a Isaías, dile tú al Señor, porque en ese tiempo la comunicación de Dios con su pueblo era así, ¿no? Él hablaba audible a sus siervos y era una comunicación directa, ¿no? No como ahora de que nosotros tenemos al Espíritu Santo y en comunión con Él Dios nos habla a través de su palabra, ¿no? No, en ese entonces el Señor le hablaba audible a sus siervos, no a cualquiera, ¿no? Pero sí le hablaba a sus siervos. Entonces Ezequías oraba a Dios en esa línea, ¿no? Mira, esa gente que nos quieren atacar y están obviamente burlándose del Dios vivo, y haz algo, Señor, y protege a tu pueblo y todo. En esa línea iba la oración de Ezequías, ¿no? Y Dios respondió a esa oración y dijo, tranquilo, no te preocupes. O sea, tú estás conmigo, amén. Como decía ahora, yo te prosperaré en todo lo que hagas y créeme que yo voy a pelear tus batallas. Es más, te prometo que ninguna flecha será lanzada contra ti y ni nadie va a entrar ahí a la ciudad, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, obviamente él confió en esa oración y efectivamente el Señor así lo hizo. Dice que el ángel del Señor llegó al campamento de los asirios y en una noche mató 185,000 de los mejores hombres, amén. Entonces, ¿qué hizo ese rey de Asiria que se llamaba Senequerib? Tuvo que volverse avergonzado al ver semejante cosa, ¿eh? Dice que regresó a Nínive avergonzado, a seguir orándole a sus dioses con D minúscula. Pero nosotros sabemos que esos dioses, esos ídolos no tienen ningún poder, absolutamente nada, ¿no? Años después, ese rey fue muerto por 2 de sus hijos, como terminan toda la gente que quiere atentar contra el pueblo de Dios, amén. Entonces, así actúa Dios. Esa es la forma en que Dios actúa, de una manera extraña para algunos, pero ahí se ve la mano de Dios, ¿no? Lo mismo le pasó a Josué con su pueblo cuando querían conquistar, ¿recuerdan Jericó?
Jericó era una ciudad fortalecida, ¿por qué? ¿Qué era lo que caracterizaba a Jericó? Sus muros, de lo que estamos hablando ahora. Los muros son claves. Por eso es que Nehemías en ese entonces se dio cuenta que los muros estaban caídos, dijo, voy a ir a levantarlos porque sin muros no hay nada, ¿no? Entonces, en el caso de Jericó, Dios le dio unas instrucciones claras al pueblo, ¿no? Vayan, hagan esto, 7 vueltas y cuando sea el momento, gritan. Así lo hicieron. Y los muros cayeron y ya con los muros caídos, pues todo lo demás fue pan comido, como dicen, ¿no? Porque esa es la clave, que los muros se caigan, ¿no? Ahora, obviamente hay gente que se aprovecha de eso, de las 7 vueltas y ya se ha vuelto una doctrina aquello de darle 7 vueltas a algo cuando uno lo quiere tener, ¿no? Carro nuevo y le dan 7 vueltas a un carro y todo. O sea, es que la gente manipula la palabra conveniencia, ¿entiende? Por eso es que dicen que Dios hizo al hombre a su imagen, ¿cierto que sí? Pero no, hoy en día los hombres han hecho dioses a su imagen, que le suplen las cosas. Y a uno hasta le dicen en algún lado, además, es que usted quiere un carro, imagínelo, visualícelo, el color, las llantas, además el modelo, todo. No se ponga así que quiere un carro, no, póngale marca y póngale el año y todo. O sea, ¿ustedes creen que Dios está para esas cosas? O sea, Dios no está para esas cosas. Como en estos días que estaba escuchando en la radio unción ahí, que a veces me voy oyendo unción ahí como para ver qué dice. Y creo que estaban en los 7 días de ayuno. Y una señora llama y dice que sí, que ella ya estaba en su ayuno y que durante esos 7 días habían ocurrido cosas tremendas. Bueno, si ella lo dice, yo no soy nadie para no creer que ella haya tenido su experiencia. Lo que no me gustó fue que ella dijo que había prometido una ofrenda para la radio y que el Señor le había hablado audiblemente para decirle estas palabras: sierva de Dios, antes de que termine tu ayuno, ve y deja tu ofrenda. Entonces yo decía, ¿será que el Señor le va a hablar a uno audiblemente para decirle esas cosas? O sea, que cuesta ya tener como una mente tan, como para que el Señor le hable a uno audiblemente para decirle esas cosas, ¿no? O sea, pero bueno, de todo se ve en la iglesia del Señor de hoy en día que el Señor no tiene absolutamente nada. Amén, hermanos. Entonces, ese es el estilo con el cual el Señor trabaja. Ya obviamente Ezequías tenía su confianza puesta en él, no en la parte militar, sino que sabe que el Señor obra a su forma, ¿eh? Él tiene su forma de obrar en la medida en que la persona camine con él, ¿no? Que la persona sea fiel, porque recuerde que si hay algo que Dios valora de su pueblo es la fidelidad, ¿no? Eso es clave. Los grandes problemas del pueblo que se han metido con Dios ha sido por eso, por la infidelidad, porque Dios es un Dios celoso. Él cela eso, ¿no? Él no comparte su gloria con ninguno otro Dios con minúscula, amén. Entonces, esa parte es clave, ¿no? Y como nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, ya en nuestras relaciones personales, si hay algo que golpea más a una relación es cuando hay una infidelidad, amén. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de Dios y eso sí, como es importante para Él, para nosotros también es importante. ¿Por qué? Cuando hay una infidelidad, sea la que sea, no importa si es un matrimonio, si es una infidelidad de amistad, lo que sea, se rompe un vínculo de confianza, se rompe la fe, se rompe la seguridad, se rompen tantas cosas que después es muy difícil volver a recuperar, ¿no? Lo que tú construyes en años, así, en segundos lo puedes destruir. Y créeme que levantar otra vez un testimonio, levantar una confianza, que crean en uno, cuesta. Realmente eso cuesta. ¿Estamos, hermanos? Bien, eso por el lado de Ezequías. También hay otra parte en Ezequías que está en Segunda de Reyes 21. Ahorita lo leemos. Pero dice que Ezequías, después de que pasó eso, le cayó una enfermedad muy grave. Dice que enfermó de muerte. Ezequías. Grave, enfermo pero grave. Entonces, ahí cabría preguntarse, mucha gente que dice, pero ¿cómo que enfermó Ezequías? No que gozaba del favor de Dios y que caminaba con él y que Dios lo prosperaba, pero ¿cómo se va a enfermar? Y hay una línea por ahí que dice que los cristianos no se enferman. No sé si han oído eso, o sea, que el cristiano no se puede enfermar. Es más, hay una canción que dice que el cristiano no puede estar enojado, o sea, ¿la han oído? Que el cristiano no puede estar enojado, no, o sea, yo no sé entonces cómo tiene que estar uno. Exacto, como los amigos de Job, ¿se acuerdan? Uy, Job está enfermo, quién sabe qué habrá hecho, ¿no? De estar en pecado. Entonces, que uno no se puede enojar, la Biblia habla de airaos pero no pequéis, o sea, uno se puede airar, lo que pasa es que no hay que llevarlo ya al nivel ya de la injusticia y de pecar contra Dios, pero hay que tener carácter. El Señor se enojó, ¿se acuerdan? El pasaje del Señor sacó la faja y se enojó, más de una vez se enojó. Entonces, airaos pero no pequéis, se puede enojar el cristiano, de seguro que el cristiano se enferma, obviamente. Historias en la Biblia hay muchísimas, el mismo Pablo se enfermó, Pablo estaba enfermo ahí,
Y él decía, tal otro está enfermo y este otro se enfermó. Yo no sé de dónde sacan eso. El caso es que Ezequías, para no salirnos de la historia, enfermó y enfermó grave. Entonces recibió una visita pastoral, ¿no? Recibió una visita del profeta Isaías. Y él le dijo, bueno, yo te traigo una palabra de Dios para ti, le dijo él a Ezequías. Ahora, ¿cuál es la expectativa que nosotros tenemos cuando viene una palabra de Dios para nosotros? O sea, si alguien te dice a ti, tengo una palabra de Dios para ti, ¿cuál es tu expectativa? O sea, ¿cómo la esperarías tú? ¿Cuál es tu sentir? Positiva, ¿qué más? Que se cumpla, pero ¿qué sentiría uno así como dice, miedo, alegría, esperanza? ¿Qué sentiría? Expectativa, incertidumbre. Entonces, bueno, en el caso es que yo me imagino que el hombre estaba enfermo grave y le llega a Isaías y le dice, bueno, yo traigo una palabra de Dios para ti. Entonces, mucha gente dice, uy, qué alegría, qué salvada. ¿Y saben qué le dijo? Le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Imagínense, ordena tu casa porque morirás. Entonces me imagino que Ezequías se quedó así y de hecho ahorita vamos a ver que él hizo una oración al Señor porque no siempre la palabra que viene de Dios nos va a gustar, aunque sabemos que es para nuestro bien. Pero no siempre la palabra de Dios, hay gente que lee la Biblia así, dice, vamos a ver qué tiene Dios para mí. Y dice, bueno, aquí, dice que, sí, bienaventurado serás y serán benditas tus entradas, tus salidas, y serás prosperado. Amén, recibo eso, aleluya, gloria a Dios, ¿cierto? Pero si en otro día dice, vamos a ver qué tiene Dios para mí, dice, que serás maldito y que yo no, reprendo eso, no recibo. Entonces, así es la gente, hay gente que ora así, risible, pero hay gente que ora así, hay gente que lee la Biblia así. Entonces, no siempre la palabra de Dios nos va a gustar, aunque sabemos que es para nuestro bien, amén. De hecho, en ese entonces la gente le decía a Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, porque sabían que Dios hablaba de una manera directa, ¿no? Y siempre con reprensión y siempre para corregir al pueblo, pero le decían a Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, porque es que tú eres más, contigo se puede negociar, digámoslo así, ¿no? Y era lo que les decía ahorita de los profetas de antes, los profetas no eran queridos, los profetas tenían una característica, eran solitarios, nadie los quería. Cuando llegaba un profeta a un pueblo, como diría alguien por ahí, se acabó la diversión, porque el profeta de ese entonces sí, cuando llegaba a hablar en nombre de Dios, ese sí. Y siempre había propósitos claros cuando había una profecía de Dios para el pueblo, y era corregir al pueblo, enderezar la senda, básicamente por ahí andaba siempre. Pero no como las profecías de ahora que todo es prosperidad y todo es alegría, ¿no? Por eso es que profetas ya, como los profetas que hubo Dios, ya no hay. Sí hay profecías, sí hay palabra de Dios, Dios puede usar a cualquiera para hablar, pero no revelaciones nuevas, ¿no? Porque ya todo está revelado. O sea, traigo una nueva revelación. No, ya todo está escrito. Hay gente que dice, traigo una nueva revelación. Si se humillara en mi pueblo. Y yo, pero si eso está en Segunda de Crónicas, ya está. ¿Me entienden? Entonces, ahí está la palabra profética, aquí está. La profecía de Dios completa, aquí está en la palabra. Lo que pasa es que la gente no la lee. Entonces, como la gente no lee la palabra, cualquier cosa que escucha de la palabra es nuevo, porque no la leen, ¿amén? Pero si, por ejemplo, a veces uno va a decir un versículo, yo les digo, por ejemplo, no sé, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y todo el mundo sabe, único para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como uno ya lo ha escuchado, lo ha leído, nadie le está hablando a uno en un lenguaje que uno no conoce. Pero para eso hay que meterse a la palabra. ¿Amén, hermanos? Bien, entonces, obviamente le dice, Isaías le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Lo mejor, obviamente, el profeta Habacuc decía cuando escuchaba la palabra, decía, leí tu palabra, escuché tu palabra, ¿y qué? Y temí, decía Habacuc, sintió temor, ¿no? Por allá, cuando Nehemías levantaron los muros y ya la gente estaba reunida, dice que con Esdras se ponían a leerle la palabra a la gente y a interpretársela porque la gente no la entendía. Entonces, que la gente entendiera, dice que la gente lloraba amargamente cuando escuchaba la palabra. Entonces, hay diferentes sentires por el cual uno escucha la palabra, ¿no? Entonces, usted puede sentir temor, puede sentir ansiedad, puede sentir respeto, reverencia, puede llorar. A veces uno escucha o lee un pasaje de la palabra que te llega, ¿no? Y te quiebra, ¿no? Pero lo importante, sea cual sea la reacción, es que sea un sentimiento de respeto hacia la palabra, porque la palabra de Dios son uno mismo. Y lo importante de todo eso es que estemos actualizados, o sea, que yo estemos actualizados. O sea, no vaya a pasar como cuando el rey mandó a llamar
a Mefiboset, ¿se acuerdan? Que él no sabía para qué lo mandaban a llamar, si era para matarlo o para qué. Entonces, si el rey nos llama hoy, que estemos usted y yo completamente convencidos y seguros de que va a ser para sentarnos a su mesa, amén. Pero que no digamos, ay, ¿será? ¿Para qué será? Porque no vayamos a caer en aquel grupo que decían, pues, Señor, pero si yo en tu nombre hice tantas cosas, muchísimas cosas, y que el Señor le diga a uno, no, apártate porque no te conozco. ¿Ah? Asegurémonos de que el Señor nos conozca, amén. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué vamos a ser conocidos? Por medio de los frutos, amén. Porque por los frutos seréis conocidos. Bien, entonces lo importante es estar actualizados. O sea, ¿qué haríamos cada uno de nosotros si nos llegara alguien y nos dice, te quedan 3, 5, 7 días de vida? ¿Qué haríamos? ¿Estamos preparados? ¿Cuáles serían nuestras prioridades, no? ¿A qué le haríamos prioridad? Hay mucha gente que dice, no, yo pagaría todas mis deudas económicas. ¿Valdría la pena? Si le quedan 5 o 7 días, ¿no habrán cosas más importantes que esas? ¿No habrán deudas espirituales, morales, más importantes que resolver? Compromisos familiares, con hijos, con amigos. O sea, que la gente realmente se dé el chance de conocer al único y verdadero Dios, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, de seguro que va a haber gente a la cual nosotros tenemos que perdonar y gente que nos tiene que perdonar también, ¿no? De seguro que debe haber alguien, ¿no? Pues, no sé, y si no lo hay, por lo menos morir en el intento de decir, yo tengo que buscar a alguien a que yo sienta que tengo que perdonar o que me tiene que perdonar a mí. Porque recuerde que el perdón y el amor están así, ¿no? El perdón y el amor son primos hermanos, ¿no? Bueno, hermanitos, básicamente, ¿no? Son frutos del Espíritu. El amor es un fruto del Espíritu, amén. Entonces, el perdón y el amor van ligados, van de la mano. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué no hay amor en las iglesias? ¿Por qué la iglesia de Cristo carece de amor? Hay muchas iglesias donde no hay amor. Entonces uno diría, es cierto, ahora que me pongo a pensar, es cierto, en muchas iglesias no hay mucho amor, y sobre todo en las iglesias grandes donde la gente ni se conoce. La gente llega, escucha y se fue y hasta luego, ¿ah? Entonces no hay amor. ¿A qué se deberá eso? Dice que, ¿por qué no hay amor? Porque la gente no ha perdonado. Mucha gente que no perdona, ¿no? Porque recuerde que el perdón activa el amor, ¿no? Al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la historia del Señor cuando llegó a la casa de Simón, el fariseo? Que llegó y se sentó, inmediatamente llegó una mujer que se llamaba, ¿cómo? Una mujer que llegó ahí, se postró a los pies de él y empezó a llorar y a ungirle los pies. María Magdalena. E inmediatamente la gente comenzó a decir, uy, mira, si este señor, o sea, hablando de Jesús, si fuera el que dice que es, sabría quién es esa mujer, ¿no? Pero el Señor, que todo se lo sabe, ahí mismo les dijo, ¿no? Simón, Simón, mira, yo llegué a tu casa y ni siquiera me lavaste los pies, pero esta mujer desde que llegó no ha parado de lavármelo con su llanto, amén. Y me los ha secado con sus cabellos, ¿no? Entonces ahí mismo le dijo, vete que tu fe te ha salvado, todos tus pecados te son perdonados. Y ahí mismo le cayó la bronca al Señor, ¿no? Dice, mucho se le ha perdonado, ¿por qué? Porque mucho amó. Entonces, al que más se le perdona, más ama, ¿no? Como el rey, si un rey le perdona a este $1.000.000 y a este le perdona $1 y dice, bueno, 1.000.000 me debes, $1, les perdono la deuda a los dos. ¿Cuál de los dos cree que ama más al rey? Al que le perdonó el 1.000.000. ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, más ama. Entonces, ahí es donde uno entiende por qué no hay amor en las iglesias. La gente no ha perdonado. Si la gente no perdona, si la gente no ha pedido el perdón de Dios, realmente no se sienten 100% perdonados, va a ser muy difícil que perdonen. ¿Por qué? Porque el perdón no hace parte de la naturaleza del ser humano. Solo está capacitado para perdonar una persona que ha sido perdonada. Entonces, si la persona no ha sido perdonada, no puede perdonar. Si no perdona, no puede amar. Y si no ama, pues, imagínense, ¿no? Ahí viene toda la bronca, ¿no? Porque el amor, todo gira alrededor del amor. Amén. Bien, entonces, obviamente, el caso de Ezequías, volviendo a la historia, tenía 39 años cuando pasó esto. 39 años ya tenía. No tenía hijos todavía, le llega esa noticia de que va a morir. Él decía, inmediatamente se preocupó por su pueblo, decía, bueno, yo no tengo descendencia, ¿quién va a seguir con el legado? ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a guiar al pueblo? ¡Oh! Y se le vino toda una tragedia al hombre. Entonces, inmediatamente ahí fue donde él oró al Señor, ¿no? Oró al Señor, obviamente, porque dice que él oró en esta línea, te ruego, oh Jehová, dice la palabra, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan,
y lloró Ezequías con gran lloro, dice la palabra de Dios. Esa fue su oración. Para uno hacer ese tipo de oración a Dios, decirle, Dios, mira cómo he caminado, ¿eh? Tiene que uno que estar completamente seguro de cómo ha caminado. Porque si uno ha caminado chueco, ¿qué va a elevar una oración de estas al Señor? Jamás, ¿no? Tenía la confianza plena de que él había hecho las cosas correctas a los ojos de Dios. Amén. Entonces, obviamente el Señor le respondió. Ahí pueden leer la historia que está ahí en Segunda de Reyes, del 18 al 20, está toda la historia de Ezequías. Dice que antes de que Isaías se fuera, el Señor ya le dijo, le llegó la oración de Ezequías, ¿no? Le dijo, ve y dile que está bien, que lo vamos a sanar, bueno, palabras más, palabras menos, que voy a añadir 15 años más a su vida, y que tranquilo, que él va a tener paz en los últimos días, y que por amor a mí mismo no va a haber ningún pleito ahí. Entonces, imagínense, inmediatamente la oración de Ezequías tuvo respuesta de Dios, amén. Y dice que ahí se le sanó la llaga y todo. Bueno, ahí ustedes leen la historia y hubo respuesta de Dios al clamor de Ezequías. Pero créanme que no siempre hay una respuesta tan rápida de Dios al clamor de uno de sus siervos, amén. No siempre, ¿ah? No, hay un ejemplo en la Biblia de dos personas, dos reyes que clamaron a Dios en momentos de angustia y no tuvieron respuesta, ninguno de los dos. Entonces, ¿cuál es la actitud nuestra cuando no hay respuesta de Dios ante nuestra calamidad? ¿Recuerdan lo que les compartía la vez pasada de Lázaro? Que es un ejemplo bien clarito. Cuando la familia de Lázaro manda a llamar al Señor porque Lázaro está enfermo. Y el Señor dice, bueno, después voy. Y se quedó 4 días más, ¿no? ¿Y qué pasó con Lázaro? Se murió. Pero el Señor sabía que eso era que él no estaba dormido, pero ese es otro tema. Lo que quiero decirles es que no siempre cuando uno clama a Dios, la respuesta viene de inmediato, ¿ah? David clamó a Dios por la salud de su hijo, ¿se acuerdan? El hijo estaba enfermo, ya Dios dijo que el hijo nada que ver, pero él aún así ayunó 7 días, no comía, oraba y oraba. Otra persona también en el momento de angustia clamó al Señor, que fue Saúl, estaba rodeado por los filibusteros, pero no, después los filisteos, rodeado por los filisteos, clamó al Señor y ninguno de los dos tuvo respuesta. ¿Qué pasó con David? Se murió el hijo. ¿Qué pasó con Saúl? Dios no le respondió. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl? David dice que se paró, lavó su rostro, cambió sus vestiduras y se fue al templo a adorar a Dios. ¿Qué hizo Saúl? Aunque no le contestó Dios, se fue a consultar a una divina. Entonces miren las dos caras de la moneda. O sea, ¿cuál es la actitud de uno y cuál es la actitud del otro? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando no hay respuesta de Dios a nuestra petición? Nosotros tenemos que saber que Dios obra a su tiempo y a su voluntad, ¿no? Si hemos pedido a Dios por algo que anhelamos y no lo hemos recibido, debe ser que no estamos preparados para recibirlo. Por eso es que dice que hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da y mucho más por aquello que no nos ha dado y que tal vez nunca nos dé, porque no puede ser que no estemos preparados para recibirlo. O sea, si usted no está preparado para recibir una bendición de Dios, déjeme decirle que si Dios se la da, usted no la va a aprovechar ni nunca va a valorar aquel de quien viene ese regalo, esa bendición. Entonces es importante que estemos preparados, por eso hay que crecer espiritualmente, hay que estar preparado para que en el momento que nos llegue el tiempo de recibir de Dios, si es que lo recibimos, pues obviamente estemos bien, administremos bien esos recursos que el Señor nos da, porque así como el amo dio sus talentos a sus siervos, de acuerdo a cada una de las capacidades, ¿no? 1, 5, 3, 2, de acuerdo a 5, 3, 1, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces, Dios nos va a dar de acuerdo a nuestra propia capacidad. Si no tenemos capacidad, pues no nos dará y seguiremos ahí, y eso no va a ser un obstáculo para que alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la vaca no dé leche, en todo me gozaré en el Señor. Amén, hermanos. Entonces, lo importante es, obviamente, saber en quién hemos puesto nuestra esperanza. El Señor siempre nos responde. Dice que al final, 15 años más a la vida de Ezequías. Después de ese incidente, a los 3 años nació su hijo Manasés. Y ahí empezaba otra historia, ¿no? ¿Qué irá a pasar con ese, no? ¿Saben qué pasó con ese? Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. O sea, volvió otra vez, subía, bajaba el asunto, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y es un ejemplo de que todo es una decisión personal, ¿no? Ezequías decidió no seguir haciendo lo que hacía su papá, porque así lo decidió. El hijo de él decidió no seguir haciendo lo que hacía Ezequías, porque así lo decidió. Entonces, cada uno de nosotros
enrumba su vida de acuerdo a lo que cada uno decida, amén. Lo importante es que decidamos bien, por eso es que el Señor dice, ahí hay dos caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte, decide tú. Eso sí, quiero que sepas que eres responsable de lo que tú decidas, amén. Entonces, qué importante es tomar las decisiones correctas. Bien, esa es otra historia de Ezequías. Vamos a ver, la tercera está en el libro de ahí mismo, en Segunda de Reyes 20:12. Porque Ezequías era un hombre fiel, amén, pero tampoco era perfecto, ¿eh? Si leemos ahí en Segunda de Reyes 20:12, búsquelo ahí en su Biblia, estamos en Segunda de Reyes. ¿Tienen ahí todos? Segunda de Reyes 20:12. Dice la palabra del Señor, en aquel tiempo, ¿estamos todos ahí? En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, el que era el rey de Babilonia, dice que envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. ¿Por qué? Porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, las especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios, ¿no? Pueden cerrar sus Biblias, hermanos. Entonces, mire ahí algo que también tenemos que sacar la enseñanza de Ezequías, ¿no? Lo vinieron a visitar de Babilonia, imagine usted. Porque Babilonia tampoco era que fueran los mejores amigos, ¿no? Pero llegaron con regalos, entonces uno diría, pero ¿cuál fue el pecado de Ezequías? Y fue hospitalario, ¿no? Fue amable, lo recibió, como cuando uno le llegan visitas a la casa a veces y uno, sí, no, es que esta casa tiene 2 cuartos, tiene baños, a la comedor, pero yo creo que eso no lo hace uno con cualquiera, ¿cierto o no? Tiene que ser alguien de mucha confianza para que uno le muestre ahí lo que tiene, ¿eh? En este caso Ezequías, una imprudencia total, ¿eh? Israel era, el Judá era el único reino todavía que no había sido saqueado, tenía sus tesoros. Y viene esta gente y le muestra absolutamente todo. No quedó nada. Isaías lo reprendió. Dice, bueno, a causa de eso, todo esto va a ser saqueado, todo esto va a ser llevado a Babilonia, ¿no? Es más, hasta tus hijos van a ser esclavos y sirvientes allá del reino de Babilonia, ¿no? Entonces, qué delicado es eso, hermanos, de mostrar sus tesoros, ¿no? No sé, eso es como llevar un ladrón a la casa y decirle, vea, yo tengo esto, tengo aquí, esto acá, esta puerta, si usted la empuja bien, se abre. Eso es lo mismo, ¿no? Va a tener como darle licencia al enemigo para que entre y te saquee, ¿no? Porque recuerde que el enemigo no te roba nada, ¿no? Esa es otra cosa, es que se predica en muchas iglesias que hay que orar para la restitución, porque hay que pedirle que Dios restituya 2, 3 veces lo que el diablo te ha quitado. ¿Han escuchado eso? 7 veces, uy, ya mejoraba el asunto. Antes era 2, ahora ya son 7 veces. Entonces, el diablo no nos quita absolutamente nada. Nosotros decidimos entregárselo, ¿no? Nosotros le damos en bandeja de oro todo. Él no le quita a uno absolutamente nada, porque recuerde cuando el enemigo iba a tentar al Señor, que le dijo, mira, todos estos tesoros son míos, y yo te los daré si tú postrado me adora, porque yo se los doy al que yo quiera, decía el enemigo, ¿ah? Entonces es cierto, tiene sus riquezas, pero se los da ¿a quién? Al que se los pida, ¿no? Si usted no quiere nada con él, no tiene nada con él, absolutamente nada, porque dice la palabra que si nos sometemos a Dios, vamos a resistir al diablo y él va a huir solo, ¿no? Solito va a huir. Entonces, en este caso, pues Ezequías, tremenda imprudencia el demostrarle todos sus tesoros al enemigo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que tener mucha confianza en eso. Nosotros tenemos que tener mucha confianza a quien demostramos nuestros tesoros, a quien confiamos cosas, porque el hecho de que el enemigo llegue a tu casa con un regalito no quiere decir que va con buenas intenciones, ni que hay que recibírselo, ¿amén? Es más, hay gente que recibe regalos del enemigo y hasta gracia le dan. Hasta gracia le dan. O hay gente que dice, uy, vieran, me conseguí una pantalla plana. 10,000 colones, qué bendición. No, qué bendición ni que nada, seguro era robada. Entonces, la gente a veces recibe ese tipo de cosas y agradece, ¿no? O sea, qué bendición, no. Hay que preguntarse realmente, o como a veces se comparte eso de la gente que dice, no, es que yo no tenía nada en mi cuenta y un momento me aparecieron 2 millones de colones. Qué bendición de Dios, gloria a Dios. Dice, no, el mejor testimonio que uno debería dar es ir al banco, averiguar qué pasó, quién se equivocó, porque seguro eso se lo van a cobrar a alguien, ¿no? Porque realmente Dios no trabaja así, o sea, Él puede suplir tus necesidades o puede darte la capacidad para que tú produzcas, eso sí es diferente, ¿eh? Darte la capacidad, capacitarte para que tú
adquiera ciertas destrezas para tener talentos, digámoslo así. Pero no es que las cosas de Dios no son así como tan gratis que uno no tenga que hacer absolutamente nada, sino sentarse y reciba, ¿no? No, las cosas de Dios hay que pelearlas, las bendiciones hay que pelearlas, ¿no? Y algo que tenemos que tener muy presente es que las bendiciones de Dios no añaden tristeza, ¿no? Si algo que recibas tú en algo te acongoja, créeme que no hay bendición en eso, ¿no? Las bendiciones de Dios no añaden tristezas para nadie. Amén, hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado. La Biblia habla de que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces mostrar los tesoros es equivalente a mostrar ¿qué? También el corazón. No podemos abrir el corazón a cualquiera. Si lo hablamos ya en nuestra vida personal, hay gente que es muy fácil para abrirle su corazón a cualquiera y le cuentan de todo, ¿eh? Y abren su vida y le cuentan toda su historia y a veces sin tener la precaución de saber si esa persona es de fiar o no. O sea, nosotros no podemos estar abriendo nuestro corazón a cualquiera. Tenemos que, a veces ni hablando de líderes siquiera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, demasiado cuidado. De hecho, la palabra en Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes, así dice, ¿no? El que anda en chismes descubre el secreto, o sea, se lo cuenta a todo el mundo. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua, ¿eh? Entonces, tenga mucho cuidado a quién usted abre su corazón, a quién muestra sus tesoros, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, y recuerde que no hay nada más engañoso que el corazón. De toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? El corazón. Ahí hablando de nosotros, ¿qué es? La mente, lo que estamos pensando, los sueños que tengamos, las ideas, todo eso, hay que guardarlos muy bien, hay que protegerlos muy bien, hay que levantar muro ahí alrededor de ellos para evitar que el enemigo pueda aprovecharse de eso y lastimarnos, hacernos daño. Entonces, tenga mucho cuidado cuando abra su corazón, realmente no lo haga con la persona equivocada, tenga certeza ahí, asegúrese que sea una persona temerosa de Dios, que sea una persona en la que puedas confiar, ¿no? Y hablando de este tema ahorita con el asunto de la internet, que es un tema de moda ahora, ¿no? Ustedes saben que hoy en día hay más celulares que personas en Costa Rica, ¿no? Bueno, yo me imagino que en todo lado, ¿no? Todo el mundo es lo mismo, porque en un hogar por cada 3 personas, si hay 3 personas hay 4 celulares. Y así, ¿no? Entonces hay más celulares que personas, hay mucho internet ahorita, entonces esto de las redes sociales se presta mucho para que la gente muestre sus tesoros, ¿ah? Abra su corazón. Ahorita, yo les decía, es que la gente no ha caído en cuenta de que ya los tiempos que estamos viviendo no son los mismos de hace 20 años, cuando a mí me cuentan que dejan las puertas abiertas y todo ese asunto. No, ahorita ya no. Ahorita tú no puedes estarle diciendo a la gente, me voy para Guanacaste, la casa queda sola. Además, lo único que faltaría a uno es publicar en el Facebook la clave de la alarma y todo ese asunto, ¿no? Porque es increíble, la gente que lleva hasta sus noviazgos y sus relaciones ahí en el Face, ¿no? Y comienza una relación, y a veces uno les dice, vea, solo para su información, acuérdese que en el Face hay chat privados, ¿ah? Porque a veces es una conversación de te amo, yo también, y cuelga tú, no, cuelga tú. Y digo, pero ¿y a los demás qué les puede interesar esa conversación, no? Las redes sociales se han distorsionado. No es tampoco llevar al extremo de que hay gente que dice que es satánico, tampoco eso, ¿no? O sea, las redes sociales bien usadas son de mucha bendición. ¿O a quién no le puede llegar uno con el Facebook? Bueno, yo creo que nosotros hicimos contacto con las hermanas por el Facebook, pero no se pone uno ahí a contarse la vida, ¿no? O sea, las redes sociales son para eso. Es una red social, ¿no? Donde uno debe saber realmente con quién se conecta, ¿no? Hay mucha gente que hasta novio busca en redes sociales, ¿no? Entonces, es muy delicado esa parte porque las redes sociales, si uno no las maneja bien, se pueden ir en contra de uno, ¿no? ¿En contra de qué sentido? Ahora ustedes dirán, ¿y la palabra dirá algo de eso? Pues no habla, usted no va a encontrar la palabra Facebook aquí en la palabra, ¿no? En la Biblia. Pero hay que saber interpretar y recuerde que la Biblia, la palabra, es un eterno presente, ¿amén? O sea, lo que fue escrito hace mucho tiempo, ahorita leíamos algo que fue escrito para los capitanes del ejército, donde Ezequiel les decía, no teman, confíen en Dios. ¿Eso para quién fue escrito? Para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es un eterno presente. En el momento que usted lea la Biblia, sepa que lo que está leyendo no fue que lo escribió Ezequías a sus capitanes, no, lo ha escrito Dios para usted y para mí. Amén. Por eso cuando dice, esfuérzate y sé valiente, no se lo digo a Josué, nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, nosotros podemos caer en esclavitud si no manejamos bien las redes sociales. Mire que Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, ¿o no han visto ustedes personas que son esclavos de las redes sociales? O sea, que si no revisan el Face y si dejan el celular es una tragedia. Entonces,
gente que se ha esclavizado otra vez, o sea, ahora con eso del Pokémon, ese asunto, es increíble, o sea, no sé, o sea, la gente, no sé, es que ya uno no sabe, uno ve tantas cosas hoy en día que suceden en la calle que entiende uno lo que está escrito en la palabra de que la gente perece, por falta de conocimiento, de inteligencia, o sea, las motivaciones de hoy en día ya no son las mismas de antes. Qué bueno sería volver a la senda antigua donde se disfrutaban de tantas cosas que no eran tan complejas, pero bueno. Y nada que decir del robo del tiempo, ¿no? Efesios dice que los días son malos y que hay que saber qué, invertir bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, en las redes sociales uno puede invertir bien el tiempo cuando uno hace una publicación, comenta, se instruye, hay muchos mensajes buenos, pero también hay gente que pierde mucho el tiempo ahí, demasiado, ¿no? Entonces hay que invertir bien el tiempo, hay que ser sabios en eso, ni decir el obstáculo que puede ser eso en nuestra relación con Dios. Si uno invirtiera la mitad, y digo uno porque a veces uno puede caer en eso, si uno invirtiera la mitad del tiempo de las redes sociales en leer la palabra, yo creo que seríamos un pueblo que fortalecido, amén. Otro gallo cantaría, diría uno ahí, ¿no? Y con relación al tema que nosotros estamos hablando es eso, que les decía ahorita, ¿no? Tratar de no abrir nuestro corazón ahí en el Face, porque hay gente muy malintencionada en las redes sociales también. Las chicas jóvenes, ni decir cuántos problemas se pueden haber metido, cuántas historias no oye uno de muchachas que se han metido en tremendos problemas por estar cayendo en ese juego de las redes sociales. Entonces, sí, ahí ni se confíen en fotos ni nada, porque no sé si han visto reportajes en la televisión de la policía hecho, ¿no? Crean perfiles falsos, citan a las chicas, es más, llevan a los papás ahí con las chicas y le dicen, ¿usted cree que su hija va a venir aquí? Y dice, jamás, mi hija es 1A, y va llegando la chiquilla ahí. Entonces, no sé si los han visto, hay varios videos en ese, que es bueno que los vean para que sepamos que el asunto no es jugando, el enemigo no anda jugando, ¿no? El enemigo, por eso dice la palabra, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, ¿no? El enemigo tiene lo suyo también, tiene su poder. Pastora, hay una red social, yo hablaba con una hermana ayer, la red social, yo voy a decir el nombre, se llama Badoo. Esa red social es una red social de sexo supuestamente registrada. Y esa hermana me contaba que hace 4 meses pescó a la esposa en esa red social, hablando obviamente con mujeres. Badoo. Bueno, yo creo que no solo ahí, Sí, yo creo que el asunto es que en las relaciones de pareja sí es delicado el asunto del Face, porque le cuento, yo tengo Face, y uno se alegra a veces cuando encuentra compañeros del colegio, por allá hace 30 años, y hey, ¿qué? ¿Cómo vas? Y se engancha uno ahí, pero ahora la gente se puede ir por otro lado, ¿no? ¿Y qué? No, que yo estoy divorciada, yo también, y bueno, y por ahí se meten, y es mentira, ¿no? Pero bueno, no solo eso, o sea, toda herramienta, cualquiera, no solamente las redes sociales, puede ser la televisión, lo que sea, cualquier herramienta mal usada y no usada con un propósito de edificación, es peligrosa, ¿no? Y es para nuestra destrucción. Recuerde nada más esto de que aquello que te separa de Dios, si tú no lo destruyes, tarde o temprano te va a separar a ti de Él, amén. Entonces, volviendo obviamente al caso de Ezequías, ya para ir cerrando, entonces vimos que realmente hay razones ya de sobra para saber por qué realmente quedó escrito aquello de que Dios lo prosperaba, era un rey bueno, hizo las cosas bien delante del Señor, trató de guiar a su pueblo con integridad, siempre su esperanza puesta ¿en quién? En Jehová, en Dios, siempre el oído atento al sabio consejo de Isaías, o sea, saber, obviamente discernir cuando una persona está o no está con Dios. Entonces, esas cosas deberían de quedarnos del rey Ezequías. Tuvo su imprudencia porque no era perfecto, la tuvo, al final el Señor tuvo misericordia de él. Como cualquiera de nosotros, tratamos de caminar por la senda correcta, o sea, no estoy diciendo que seamos perfectos en ese sentido, aunque la palabra perfecto, mira, hay gente que se apoya en eso, decir, es que perfecto es solo Dios. Pero si uno ve sinónimos de la palabra perfecto, porque ¿se acuerdan cuando dijo que David tenía un corazón perfecto para con Dios? Uno dice, pero David lo tuvo, un corazón perfecto. Entonces uno va a buscar sinónimos y perfecto quiere decir fiel, íntegro, completo, dedicado. Entonces en esa línea nosotros podemos llegar a ser personas perfectas, porque dice que nosotros tenemos que alcanzar el nivel del varón perfecto. Entonces si el Señor pide que nosotros alcancemos ese nivel es porque podemos hacerlo, amén. Entonces podemos caminar en perfección
en esa línea. Obviamente en el sentido de que jamás va a fallar solo Dios, ¿ah? Nosotros somos personas que podemos fallar en cualquier momento, pero ojo, estoy hablando de fallar, no estoy hablando de pecar, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que el que es nacido de Dios no practica pecado, ¿no? El que es nacido de Dios no peca. Entonces, ¿qué se enseña allá afuera? De que todos somos pecadores. Ahora, usted puede decir, pastor, pero es que dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuentan como pecado. Bueno, está bien, pero es que hay pecados, obviamente pecado es pecado, pero hay pecados que contristan al Espíritu y hay pecados que te separan de Dios. Si uno va en un bus y uno dice, ¿será que me paro a predicar? ¿Será que lo hago? ¿No lo hago? Al final no lo hace. Uno se siente mal y uno sabe que contristó al Espíritu Santo, que sabiendo hacer algo bueno no lo dice, es pecado, pero ese pecado no me va a separar de Dios. ¿Entienden? Contrista al Espíritu. Ahora, si yo cometo adulterio, ya eso es un pecado de muerte, ya eso ni siquiera es que contrista al Espíritu, me separa totalmente de Él, pierdo mi relación con Él. En esa línea no se puede predicar de que todos somos pecadores, que todos pecamos, ¿no? Pues pecamos tal vez en la línea de contristar al Espíritu porque no somos perfectos. Pero si hay alguien que esté practicando un pecado ya de muerte, como adulterio, idolatría, todo eso, la gente no necesita, que dice, es que yo quiero reconciliarme con Dios. ¿Y usted qué dice? Es que yo soy adúltero. Dice, no, usted no necesita reconciliarse con Dios, usted necesita nacer de nuevo, otra vez. Entonces, eso es lo que hay que, les decía ahorita, que nosotros tenemos que ubicarnos, saber en quién estamos, en qué tierra estamos pisando. Dice que el Señor es el quien hace nuestros pies como de qué? Como de sierva, ¿no? Pero sierva con C, no con S, ¿no? La sierva con C, ¿conocen las siervas con C? Que son como un animal ahí que anda en la roca, ¿no? Que uno no sabe cómo hace, pero se sostiene ahí, no se cae. Dice que hace nuestros pies como de sierva, o sea, que nos permite fijarnos a la roca y no caernos. Porque dice que el hombre sabio es el que edifica sobre la roca, ¿no? Entonces, de eso se trata. Póngase de pie, termino nada más leyendo Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida, ¿no? De él emana todo, de nuestro corazón sale absolutamente todo. Lo que nosotros pensemos, nuestro cristianismo sale de ahí, y no de corazón como el órgano que tenemos aquí que bombea sangre, sino corazón como principio de sentimientos o principio de pensamientos, ¿no? Por eso le decía que cuando la Biblia habla de corazón hay que saber en qué contexto lo está diciendo, si está hablando de sentimientos o está hablando de pensamientos. Renueva el espíritu de tu corazón, de tu mente, en ese caso serían pensamientos. Entonces, hermanos, espero que este ejemplo que hemos visto hoy en la palabra del rey Ezequías nos sirva para afianzarnos más, para saber que vale la pena tener nuestra esperanza puesta en Jehová, en Dios, que saber que Él es el que pelea nuestras batallas, pero que nosotros también tenemos que hacer lo nuestro. Y lo primero que tenemos que hacer es, primero que todo, seleccionar nuestras batallas, pelear la buena batalla, identificar a nuestros enemigos y también tener afiladas nuestras armas, porque Ezequías dice que aunque confiaba en Dios, él también tenía sus armas afiladas, ¿no? Como leíamos también hace 2 domingos, mientras estemos trabajando, mientras estemos construyendo, con una mano edifiquemos y con la otra empuñemos la espada. Pero eso sí, para empuñarla asegurémonos de que sabemos manejarla, porque si no la sabemos manejar, con la misma espada nos matan. Amén. Entonces, recuerde que el enemigo maneja palabra así, la maneja, no cree en ella, pero la maneja. Amén. Y como la maneja, la manipula. Padre, te damos gracias por esta linda mañana, Señor, que hemos podido compartir aquí como miembros de tu iglesia, Señor. Anhelando en nuestro corazón de que en todo lugar donde se haya predicado tu palabra, tu mensaje haya llegado y tu trompeta haya sonado con un sonido cierto, Señor, para que la gente se pueda preparar para la batalla, Señor. Bendecimos este precioso momento en que hemos recibido el consejo de la Escritura, Señor. Y nos ha quedado claro de que hay muchas cosas que debemos mejorar todavía, Señor, pero sabiendo que vamos en el proceso, Señor. Vamos caminando en pos de alcanzar el nivel que tú quieres que nosotros alcancemos, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que están aquí en este lugar, por cada una de las personas que están escuchando esta grabación, que hoy se den la oportunidad de saber que hay un estilo de vida diferente, Señor, si caminamos contigo, Señor. Que tú has prometido prosperar nuestros pasos en la medida en que nos sujetemos a ti, Señor. Prosperar en esa línea de avanzar hacia el propósito que tú has diseñado, que has definido para cada uno de nosotros, Señor. Y si hubiera aquí en este lugar o escuchando la grabación alguna persona que hoy ha entendido que necesita hacer un alto en su estilo de vida, Señor, que lo que hoy ha escuchado por medio de este mensaje le da una luz de saber
que necesita poner su esperanza, su fe en ti, en Cristo Jesús, Señor. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer que estás aquí en este lugar o escuchando esta grabación, y quieres hoy marcar un antes y un después en tu vida, entregarle tu vida al Señor, ahí donde estás, puedes decirle: Señor Jesús, en esta mañana, en esta tarde he escuchado tu palabra atentamente, Señor, y ahora comprendo el por qué estoy viviendo, el estilo de vida que estoy viviendo, Señor. He depositado mi confianza, mi esperanza en cosas materiales, Señor, en cosas que el mundo ofrece, Señor. Y no ha sido suficiente para mí, Señor. Pero no más. En este día, Señor, clamo a ti, arrepentido o arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y por medio de tu Santo Espíritu, Señor, con esa capacitación, poder yo conocerte a través de tu palabra para amarte, Señor. Y yo sé que amándote te voy a servir y te voy a adorar, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o escuchar esta grabación, porque empecé a escucharla sin ti, pero ahora te estoy recibiendo como mi único Salvador, Señor. Gracias por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor. Y de la misma manera yo decido perdonar a toda aquella persona que me haya lastimado, Señor, aunque tampoco lo merezca, Señor. Y ponme en gracia con todas aquellas personas a quien yo he lastimado para que me puedan perdonar, sabiendo que tampoco lo merezco, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si usted ha hecho esta oración, déjeme felicitarlo, felicitarla. Créeme que el mejor consejo a la luz de la palabra es: decídase en quién tiene puesta su esperanza, y la mejor recomendación es: póngala en Cristo Jesús, porque apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Si en algo podemos ayudarle, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 aquí en Cartago está ubicada en el costado norte de las ruinas, aquí el centro comercial El Dorado, en el salón de eventos. Nosotros nos reunimos todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Estamos aquí reunidos, y si usted vive aquí en los alrededores de Cartago, pues será un placer poder recibirlo acá y poder apoyarle en el crecimiento en su vida espiritual. Mi teléfono, el 87725957, el pastor Eber Molina. Y también invitarlo a que visite nuestra página www.efesios423.com. También el programa Sinceridad, que la iglesia emite todos los domingos a partir de las 8 de la noche por la 105.9 de la FM Radio Urbano, o también ahí lo puede ver por la página www.efesios423.com. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad, y adelante en Cristo Jesús. Amén.